Sentado frente a Elena, el chico se dio cuenta de que solo tenía 14 años, pero ella ya era muy guapa y no se daba cuenta de lo deslumbrante que sería de mayor. Entonces le preguntó si ya era hora de que le contestara y cuánto tiempo quería hacerle esperar. Cuando Elena dijo que no quería, él se enfadó, pues no entendía cómo podía negarle ser la heredera de la familia ducal. Ella no tenía motivos para hacerlo, así que se limitó a decir que no era su tipo, porque le gustaba su hermano pequeño. Elena entendió que, como en el original, él flirtea con todas a diestro y siniestro aunque tenga una prometida, pero sugerir una relación ilícita con tan poco tacto estaba fuera de lugar. Cuando volvió a preguntar, Elena repitió que le gustaban Lexion y su hermano pequeño, no él, el señor Killian. Hasta hacía un año, Elena acababa de llegar a casa de la familia Halos, donde fue recibida por un mayordomo llamado Alto que la acompañó al interior. Miró con admiración la residencia de la familia Halos y luego conoció a la criada principal, que a partir de ahora sería su criada personal y se llamaba Rosie. Durante la cena, las criadas comentaron lo que estaba pasando. Se parecía mucho al señor Kane, pero no era de extrañar, era de su sangre. Algunos sintieron pena por ella, por haberse quedado sola a tan temprana edad. Pero por otro lado, nada malo había pasado, pues ahora sería cuidada por su amo y era afortunada. Elena recorrió la casa y miró con deleite los muebles que allí había, dándose cuenta de que el castillo era enorme y uno podía envejecer limpiando toda la casa. Elena recordó cómo una vez había visto a una niña que se llevaban los caballeros y su madre no podía hacer nada por las deudas de su padre. Al mirarla, Elena se dio cuenta de que era un caballero y debía de tener una deuda con alguien. Y al parecer el deudor había muerto, por lo que se llevaron a su hija, por la que sintió pena. Era muy pequeña y no tenía padres. Elena se detuvo frente a la puerta del conde y no podía creer que iba a trabajar aquí, pero se dio cuenta de que no podía equivocarse. Cuando vio al conde, se dio cuenta de lo carismático que era, pero comprendió que no debía dejarlo traslucir y se acercó a saludarle. Sin embargo, el conde le dijo que había un malentendido, ante lo cual Elena se sorprendió mucho, porque supuso que el conde quería que pagara inmediatamente la deuda de su padre y no sabía de dónde podía sacar ese dinero. Sin embargo, el conde la tranquilizó diciéndole que ella no estaba allí como sirvienta, por lo que no necesitaba llamarle amo, sino que la llamaba para convertirse en su tutor. Elena no entendía cómo era posible. El conde le explicó que tenía una deuda con Kane y que le debía algo más que dinero, así que Elena podía llamarle simplemente señor conde. También le dijo que ese lugar sería su hogar, y una de las criadas la llevó a su nueva habitación, contándole y mostrándole todo. Rose la miró detenidamente y dijo que la dama era muy hermosa, pero no tenían tiempo para eso y necesitaban encontrarle a Elena alguna ropa bonita, así que fueron al vestidor para elegir un atuendo adecuado. Rosie se quedó boquiabierta, ya que era obvio que era la lluvia del señor Kane, y probablemente, como se parecía tanto a él, no podía apartar los ojos de ella. Entonces Rosie le sugirió que diera una vuelta por el castillo y tomara el té en el jardín, ya que estaban todas disfrazadas y tenían la oportunidad. Rosie le explicó que eran los señores más jóvenes, hijos del conde. Uno de los chicos la miró y supuso que era la hija de Kane, pero Elena los miró sin interrupción y ni siquiera respondió a la pregunta. Después de eso, ambos hermanos se presentaron a ella, todos se conocieron. El hermano menor Lexion estaba muy avergonzado después del cumplido. Killian se dirigió a ella y le dijo que se había enterado de que hoy no tenía planes y se ofreció a hablar con ella en privado porque le caía bien. En su vida pasada, Elena era una oficinista normal y corriente. Todos los días estaba inundada de trabajo y locamente cansada. Vivía en un ambiente de competencia terrible. Por eso siempre quería irse de vacaciones. Su único placer en su vida pasada eran las obras en plena fantasía romántica. Las leía de camino a casa. En una de las novelas, Elena, personaje negativo, era la amante del protagonista, pero al cabo de un tiempo la dejó a pesar de que estaba embarazada. Cuando Elena se despertó por la mañana, se sentó a desayunar, pero Rosa se acercó y le preguntó qué había pasado. Tenía una cara muy triste, como si le hubiera pasado algo. La criada le sugirió que el conde y sus hijos eran demasiado guapos, y Elena estaba tan asombrada que no podía dormir, pero Rosa le dijo que era normal,
porque ella tampoco podía dormir al principio, porque el conde era increíblemente guapo y despampanante. Elena intentó tranquilizarse pensando que su sueño no era más que un sueño ocioso, y entonces preguntó si el señor Killian tenía un alma gemela. Cuando Rosie respondió afirmativamente, Helena se dio cuenta de que era obvio que el heredero del conde no podía no tener novia, y tuvo que preguntar otra cosa, algo que nadie había dicho, pero que ella había tenido en su sueño. Entonces se preguntó si esa novia sería la joven señora de la familia Oswald, y para su sorpresa, acertó al darse cuenta de que no era un sueño ocioso y sin sentido. Hasta ayer, Elena no se había dado cuenta de que existía una familia Oswald y que era una familia de condes. Para ella, una plebeya, el mundo de los aristócratas no estaba hecho para ella. ¿Cuánta gente corriente siente curiosidad por su vida actual y ni siquiera saben dónde vive? La familia Oswald es una familia en la que Elena nunca podría entrar, pero ahora sabía cómo vivía la aristocracia, así que podía imaginar su familia sin siquiera visitarla. Pero no puede evitar conocer a Jane Oswald, pues siempre ha sido la protagonista de su vida. Elena paseó por el jardín intentando convencerse de que todo aquello era inútil, pero al oír voces se dirigió al campo de deportes donde entrenaban los caballeros, suponiendo que su padre había estado allí alguna vez. Se dio cuenta con alegría de que se trataba de un santuario y planeó peregrinar hasta allí para poder tener un caballero como él. Elena se fijó en un sendero separado y decidió seguirlo, e inmediatamente oyó unos gritos, precipitándose en esa dirección y sin saber qué ocurría, mientras la invadía una sensación de ansiedad. Cuando llegó a la fuente de los gritos, vio a dos hermanos, el mayor de los cuales estaba claramente golpeando al menor. Recordó que Lexion había conmovido a su hermano mayor y que el principal catalizador de esto había sido el acoso de Killian, razón por la cual se había convertido en conde. Cuando Elena se dio cuenta de que Killian estaba a punto de golpear a su hermano una vez más, se puso en su defensa, prohibiéndole que lo hiciera. Killian estaba confundido por el hecho de que ella estuviera aquí, y supuso que había venido hasta el centro de entrenamiento solo porque tenía muchas ganas de verlo. Elena no entendía cómo podía decir eso en esta situación, sabiendo que él no consideraba a su hermano un ser humano. Killian le dijo que no se preocupara y le pidió que fuera a dar un paseo, tras lo cual Elena se inclinó hacia Lexion, notando que se negaba a aceptar su ayuda porque tenía miedo de su hermano. Ella se ofreció a llevarlo a casa, ya que tenía miedo de dejarlo solo con su hermano, pero Killian intervino y dijo que no había necesidad de preocuparse por él. Elena miró atentamente y dijo que si el heredero del conde de Hylos llama a su hermano, significa que puede usar su violencia, y un hombre tan grande sufre por las acciones de Killian. Una persona puede aprender mucho sobre muchas cosas con solo mirar, y este tipo Killian es un pedazo de basura que ni siquiera se puede clasificar y no hay manera de que ella vaya a ser su amante. Y de ninguna manera iba a permitir que Lexion saliera herido o sufriera más por sus acciones, así que prometió llevarlo a casa sano y salvo. Cuando llegaron a casa, Elena no entendía por qué Killian le pegaba tanto al niño, aunque esta vez tuvo suerte y el chico no resultó gravemente herido. Una niña llamada Sofía, que había estado cuidando del señorito desde que estaba en pañales, le dio las gracias por haber salvado al niño. Elena, por su parte, no lo entendía en absoluto. ¿Por qué le daba las gracias por salvar a Lexion? ¿Sabe Sofía lo de Killian abusando de Lexion? En ese caso, ¿por qué, si se le notifica, no hace nada? Después de todo, si ella ha estado cuidando de Lexion desde que era un niño, entonces ella sabe de todo. Sofía dijo que su joven señor comenzó a ser expuesto a la verdad hace unos 6 meses. Todo comenzó desde que el señor se fue a la guerra. El joven señor empezó a sustituir a su señor. Aunque era joven, seguía siendo el heredero legítimo, y Sofía incluso le tenía respeto. Pero en algún momento el cuerpo del joven señor comenzó a mostrar heridas, y ella no podía imaginar que el joven señor le hiciera eso a su hermano menor. Las otras sirvientas también comenzaron a enterarse poco a poco. Todas ya entendían que el hermano mayor golpea al menor, pero ¿quién se atrevería a hablar de ello después de todo? Se trataba de la ley, y el heredero del conde, ellos son solo sirvientes ordinarios. Elena, después de haber escuchado esta historia, se dio cuenta de que no tenía remedio. Incluso cuando era niño,
Es importante para ella no permitir que el curso original de la historia, pero también no será capaz de sobrevivir a sí misma. De repente, una mariposa muy hermosa voló hacia la ventana y Elena miró a la calle, tomó una decisión, porque estaba segura de que ella será capaz de cambiar el futuro. Después de un rato de despertar, el niño ni siquiera podía recordar cómo había llegado a la habitación. Sofía explicó que fue llevado allí por Elena encontró en el bosque. El chico se preguntaba por qué ella le había ayudado. Quería llorar, pero no podía hacerlo porque los miembros de la familia deben ser los más fuertes. Al instante, en sus pensamientos, como si estuviera justo delante de él, apareció Elena, pero al estirar la mano, desapareció disuelta en el aire. Al cabo de un rato, Elena decidió salir a dar un paseo y de repente oyó la voz de Killian detrás de ella, que supuso que estaba jugando al escondite con él, pero le sugirió que no se escondiera y saliera a su encuentro. Elena no entendía por qué se comportaba así. Estaba cansada. Todos los días se acercaba a ella y le pedía dar un paseo, pero ella le rechazaba cada vez. ¿De verdad creía que podía gustarle incluso después de verle pegar a su hermano? En ese momento, Elena oyó un ruido y bajó hasta allí, donde vio a un pequeño conejo muy bonito y tierno que le miraba embelesado. Inmediatamente lo tocó. Sin embargo, algo de color salió de él en la noche, e inmediatamente el conejo abrió los ojos y habló, corriendo hacia ella y llamándola ama. Le dio las gracias por el rescate, pues pensaba que hoy moriría porque estaba locamente agotado. Ahora vive gracias al ama. A Elena todavía no le entraba en la cabeza que el conejo hablara. El conejo se llamaba Renny y era el espíritu de la tierra, y le explicó que estaba agotado, pero que el poder del ama había entrado en él y le había salvado. Elena estaba confusa, porque no recordaba que en la historia original tuviera ninguna conexión con los espíritus, y no podía creer que una persona con tales poderes fuera descrita solo como la ama de alguien. Elena seguía sin cansarse de su ternura. Sin embargo, no entendía por qué exactamente la llamaba ama, pero como Renny le explicó, él simplemente se sentía así. Lexion apareció justo delante de ella, sobresaltando a Elena ya que pensó que era su hermano mayor, pero se preguntó cómo se sentiría. Lexion estaba confundido porque se dio cuenta de que Elena seguía preocupada por él y se dio cuenta de que debía darle las gracias. Cuando lo hizo y vio su hermosa sonrisa, se sintió confundido y avergonzado. Cuando Lexion le preguntó qué hacía aquí, Elena señaló a Renny y le dijo que lo había encontrado, pero no se dio cuenta de que en realidad no era visible para los demás. Lexion la miró confundido. No entendía a qué se refería porque no tenía nada en las manos. Pero cuando Elena se ofreció a acariciarlo, él solo tocó sus manos sin sentir nada. Al ver la mirada de incomprensión de Elena, Renny le explicó que las demás personas no pueden verlo y no pueden acariciarlo. Y Lexion no entendía por qué Elena actuaba tan extraño y mostraba algo en sus manos. Los distrajo de la conversación Killian, que seguía buscándola, y Elena, como si tuviera la premonición de que vendría pronto, abrazó y estrechó contra sí a Lexion, que empezaba a asustarse. Sin embargo, al darse cuenta de que el chico tenía hambre, le ofreció comer juntos, y cogidos de la mano se fueron a comer. El conde se quedó confuso, pues no pensó que le ofrecería cenar juntos. Así que pidió a su criado que comprobara si salía algún olor extraño de él, y cuando lo hizo, le dijeron que si había algún olor, era solo el olor de la tinta. El conde aún no podía olvidar la cara de Lexion cuando volvió con él de la guerra, pues aquella vez había olido sangre. No había esperado que su hijo menor se mostrara tan gentil, pero supuso que su comportamiento se debía a su corta edad. También se dio cuenta de que su hijo mayor no era malo en el trabajo, aunque al principio le extrañó, pero más tarde absolutamente todos dejaron de sentir la ausencia del conde, porque le sustituyó por completo, ya que, al fin y al cabo, debía comportarse de una manera acorde con su condición de heredero. Durante la cena familiar, el conde preguntó cómo vivía Elena en la casa, si le gustaba la comida, y luego le preguntó si comía bien, porque no necesitaba comer aún más bien puesto que ya era hermosa. Cuando Elena demostró que en realidad comía bastante, Killian dijo que su apetito estaba bien, porque no le gustaba que la gente se torturara para adelgazar, así que se ofreció a añadir algunos platos más a su plato. Elena se negó, diciendo que ya estaba llena, y no entendía por qué le daba el resto de su comida,
¿Cree que se comerá las sobras? Se dio cuenta de que él se comportaba con bastante indiferencia, pero la miraba todo el tiempo. Pero Killian pensó que sería incómodo para Elena comer con su hermano, y por eso se alegró de que hubiera comido bien. Elena miró el plato de Lexion y se dio cuenta de que comía de forma selectiva, y le explicó que solo podía crecer si comía verduras, pero incluso el conde decía que no le gustaban, así que no las comía. Elena se dio cuenta de que sería difícil encontrar un niño al que le gustaran las verduras, pero se alegró al ver que Lexion cogía brócoli y se lo comía. Absolutamente todos a su alrededor estaban asombrados, porque era la primera vez, ya que Lexion no las comía ni siquiera cuando su mamá se lo pedía. El conde decidió que debían comer juntos más a menudo, ya que no tenían mucho tiempo para pasar juntos, porque Elena probablemente no sabía que Killian y Lexion iban a la academia todas las primaveras. Elena lo miró asombrada y se dio cuenta de que eso significaba que se irían en 3 meses, porque en su reino el invierno era corto, así que en 3 meses llegaría la primavera. En la academia de la capital, en la que se podía entrar a cierta edad, había formación en artes de la pelota. Había bellas artes, historia, economía, artes políticas. La academia tiene un número demencialmente grande de campos de estudio, pero solo hay uno que no se enseña. Tal vez Elena se habría convertido en una poderosa hechicera que habría cambiado el curso de la historia si no se hubiera enamorado de Killian. Cuando el conde preguntó si Elena quería matricularse en la academia, la muchacha se dio cuenta de que no había ninguna esfera que quisiera aprender y dijo que se pensaría su propuesta. Por su reacción, el conde supuso que era algo demasiado inesperado y le dijo que podría pensarlo cuando Jane, la prometida de Killian, llegara aquí en un par de días para el entrenamiento de la novia. Elena se dio cuenta de que todo iba realmente según la trama original, y cuando el conde dijo que sería bueno que fueran amigos, ella aceptó encantada. Después de cenar en el pasillo, fue sorprendida inesperadamente por Killian diciendo que, aunque llegara su prometida, Elena seguía siendo la única para él. Elena le miró sorprendida y le preguntó si creía que había alguna relación entre ellos. Killian dijo que como Jane todavía no era su mujer, podía pasar algo entre ellos si ella quería. Elena le apartó de un empujón y le dijo que no había absolutamente nada entre ellos, que no se equivocara, y se dio la vuelta y se marchó lo más rápido posible. Ella era de él seguro. Se dio cuenta de que nunca se convertiría en la amante de este bastardo nauseabundo, y en ningún caso ella no podía permitirlo. Al día siguiente, se despertó por la mañana y las criadas la recogieron y la ayudaron a arreglarse, vistiéndola con las ropas más hermosas. Elena no le veía ningún sentido y ni siquiera necesitaría desnudarse hoy, porque la protagonista de hoy no era ella. Y el matrimonio oficial de Killian y Jane tendrá lugar en el año y su mayoría de edad. Al cabo de 3 años, su prometida, que es la protagonista de la historia original de hoy, residirá en este castillo para recibir lecciones de novia. Sin embargo, en la historia original, estos dos no acabarían casándose, porque cada vez Killian se inventaba nuevas razones para posponer la boda, como el hecho de que necesitaba recibir una formación más seria para el heredero o terminar su trabajo en la academia. Y todo esto lo hacía para prolongar el tiempo con su amante, es decir, en este caso, Elena se dio cuenta de que si no se convertía en su amante, se casarían. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía hacerlo y estaba dispuesta a romper ese original. Tenía que ayudar a Jane para evitarlo. La muchacha abrió un poco la puerta y vio unas flores de manzanilla. Al principio supuso que lo había hecho Killian, pero luego recordó que en la cena Lexion había dicho que esas flores combinaban perfectamente con sus ojos, así que ahora se adornaba el pelo con ellas. Elena, mientras bajaba al salón de la planta baja, notó que Killian volvía a levantarle la mano a su hermano menor e inmediatamente intervino para tratar de detenerlo. Killian la miró confuso y trató de explicarle que todo había sido un malentendido y que no iba a pegarle, solo quería asustarle. Pero Elena no entendía qué había de malo en eso, porque era obvio. Por eso dijo que incluso en un caso así no era bueno amenazar a un hombre. Por eso se inclinó hacia Lexion y le preguntó si estaba bien, ayudándole a levantarse, sin darse cuenta de la situación en la que le estaba poniendo.
Todos estaban distraídos con la noticia de que su señoría Lady Oswald había llegado a la mansión, y Helena veía a Jane por primera vez. Killian, dándose cuenta de lo que estaba a punto de hacer, trató de explicarle a Helena con la mirada que solo era etiqueta y que no le malinterpretara, pues debía comportarse correctamente. Entonces, sentándose sobre una rodilla, le besó la mano. Al notar la reacción de Helena, supuso que ella estaba celosa, pero en realidad ella se daba cuenta de lo desagradable que era este tipo, pero no podía detenerlo. Pero al darse cuenta de que tenía que separarlos de alguna manera, se giró hacia Jane y se presentó. Decidieron que a partir de ahora serían amigas, y Helena se dio cuenta de que la protegería pasara lo que pasara, porque no podía dejar que le hicieran daño. Killian, sentado a la mesa, se dio cuenta de que no podía dejar que Helena pensara demasiado cuando se vieran. Jane no era el tipo de Killian, pero también era bastante simpática, así que cuando intentó atraerla hacia él, le sorprendió que volviera, ya que era su prometida y era bastante interesante que a ella le disgustaran esos gestos. Helena, cada vez que intentaba encontrar a Jane, se enteraba de que estaba con Killian, y no importaba cuántas veces preguntara, siempre obtenía la misma respuesta. Se estaba enfadando, porque no solo era un hombre caído, sino que era un chupasangre, y se dio cuenta de que tenía que hacer algo al respecto, o quedaría atrapada en su red. Mirándolos de reojo, Helena se dio cuenta con lágrimas en los ojos que Jota no podía enamorarse de él, porque era la última escoria y no podía dejarlo pasar. Pero no tenía absolutamente ninguna razón para detenerlos, y supuso que si no se interponía en su camino como sucedía en la historia original, no se convertiría en una escoria. Pero inmediatamente se encontró con Sion Explain, que estaba observando a la pareja sentada en el cenador. Helena se dio cuenta de que se estaba comportando de un modo bastante extraño. Pero si Killian toma el camino correcto, si se convierte en una persona completamente distinta a la de la historia original, entonces podría pasar cualquier cosa. Un día, cuando Helena y Jane lograron acercarse, ella se dirigió a ella y le dijo que no se habían visto desde que Jane había llegado, pero que Jane tenía tantas ganas de conocerla, porque le habían dicho que Helena la había estado buscando cuando ella no estaba. Entonces la chica le dio la mano a Helena diciéndole que esperaba que fueran amigas porque iban a estudiar juntas. Helena no se podía creer que fuera a ser amiga de la protagonista, porque resultaba que era así desde el principio. En la historia original era fría y sombría, pero quizá fuera porque no le habían hecho daño. Jane, por su parte, decidió revelar que se había pasado toda la vida encerrada porque él no tenía amigos, y a ella le gustaría mucho que se hicieran amigos. En ese mismo momento, una mujer entró en la sala, presentándose y explicando que se llamaba Yuri y que a partir de hoy sería su profesora. Se había graduado en la Academia Imperial con matrícula de honor. También era investigadora en el Centro de Investigación Imperial y había quedado segunda en el concurso de magia de la capital. Helena la miró entusiasmada, dándose cuenta de que eran increíblemente afortunados de tener a una mujer tan increíble enseñándoles. Era una pena que solo tuvieran 3 clases a la semana. Después de la lección, Helena caminó por el pasillo y vio a Killian acercándose a Jane, que no lo quería e intentó zafarse. Helena sabía que ese tipo era un asqueroso, así que ni siquiera se sorprendió. Helena no podía creer que la acabara de forzar, pero estaba claro que ella estaba en contra. Jane empezó a llorar porque estaba muerta de miedo. Era la protagonista que pensaba que era su amiga. Así que Helena empezó a calmarla diciéndole que ya todo estaba bien y que estaba a salvo. Después de eso, Jane se disculpó, porque no entendía cómo lloraba. Estaba asustada porque el señor Killian se comportaba de forma demasiado asertiva, y todos pensaban que su cortejo a la chica era más galante. Pensó Killian que si Jane era su prometida, podría hacer cualquier cosa con ella. Pero ella sobrevivió gracias a la ayuda de Helena y se lo agradeció, porque sus acciones fueron muy impresionantes. Helena le dijo que Jane también podía, o mejor dicho, tenía que ser así, porque si alguien la va a obligar a hacer algo, tiene que decir cuando a ella no le guste, no importa cuál fuera su relación. Si traspasa los límites de lo permisible, tiene necesariamente que negarse, de lo contrario podría salir perjudicada. Después de esta situación, Helena le dijo al conde que ella no quiere ir a la academia, lo cual es muy extraño,
porque él escuchó de su maestra que ella es muy buena para mantenerse al día con sus lecciones y en general lee mucho, por lo que supuso que ella querría ir a la academia. Y Elena le explicó que la academia no tenía el campo que ella quería estudiar, ya que le gustaría aprender magia. Si realmente es Elena como en el original, debe tener habilidades mágicas. Después de pensarlo un poco, el conde estuvo de acuerdo, pero todos sabían que para aprender magia había que traer a un mago a la residencia, pero todos los magos pertenecían a la Torre Mágica. A los magos de la Torre Mágica no les suele gustar la gente y se mueven muy poco. De hecho, es muy difícil conseguir que se muevan. Tal vez solo si se les ofrece una gran cantidad de dinero, y para encontrarle un maestro de magia se requería dinero de cantidades incalculables. En ese caso, el conde dijo que su conversación sería breve. Si resultaba que Elena tenía habilidades mágicas, él intentaría ayudarla, pero si no tenía talentos, perdería su apoyo. Y tal vez incluso quiso decir que la perdería en todos los sentidos. Cuando Elena aceptó sus condiciones, el conde dijo que traería al mejor mago a la residencia. Podría llevar algún tiempo, pero ella sabía que probablemente a él no le importaría que le contara la situación de Elena. No sabía si tenía derecho a hablar de Lexion, pero decidió decirle que se había enterado viviendo aquí desde hacía un mes y que creía que el señor Killian estaba golpeando a Lexion. No fue testigo de la paliza, pero vio al señor Killian golpear a Lexion delante de ella. Elena también dijo que Lexion tiene muchas cicatrices en el cuerpo y que si preguntan a las criadas o al resto del personal se lo dirán. Elena también dijo que ha oído hablar de que Killian intimida a Lexion y que parece que ocurre más de una vez. El conde la escuchó atentamente y le dijo que los niños suelen crecer acosándose entre ellos, que no se preocupara porque ahora estaban peleados y mañana estarían unidos, pero le agradeció su preocupación por Lexion. Elena se dio cuenta después de aquella conversación que se ocuparía ella misma, ya que nadie más lo iba a hacer. Esa misma tarde el conde habló con Killian y le dijo que hoy había oído algo gracioso, pues resultó que se estaba burlando de Lexion. Killian se dio cuenta de que lo estaba intentando. Cada vez que se encontraba con su padre sentía miedo, ya que desde pequeño le habían dicho que la familia Halos debía ser la más fuerte. Recordaba que tras la muerte de su madre, el único trabajo de su padre en la vida era el de conde. A cualquiera que fuera inútil, su padre lo echaba sin piedad, y lo que le ayudaba siempre era aceptado por él indiscriminadamente, por lo que a Killian le preocupaba que pudiera ser inútil para su padre. Sin embargo, cuanto más mayor se hacía Lexion, más atención recibía de su padre, y se dio cuenta de que si esto seguía así sería abandonado, y si no quería eso, tendría que hacer algo. Ahora Earl se daba cuenta de que todo se debía a los celos, a la envidia y al hecho de que le estuviera llevando así y a la inseguridad sobre sí mismo y sus propias habilidades. El conde dijo que entendía todo eso, pero le pidió a Killian que no perdiera más tiempo en su casa. Aunque tenga un hijo, si difama el nombre de la familia, su padre no se apiadará de él. Mientras estaban sentados en el jardín con Jane, vieron a Lexion sentado tristemente cerca de los arbustos con flores marchitas, por lo que supusieron que estaba triste porque se habían marchitado, aunque parecían muy bonitas. Cuando Lexion se fijó en Elena, corrió hacia ella sonriendo muy alegremente y se sentó a la mesa y dijo que tomaría el té con ellas porque había visto muchas cosas deliciosas allí. Elena se sorprendió de que la llamara Nunim, ya que era una forma educada de dirigirse a una hermana mayor o a una chica, y cabía destacar que Lexion era muy educado con ella, ya que podía utilizar una forma más ligera, a diferencia de su hermano, que se tuteaba con Elena desde el primer día. Killian se puso furioso al darse cuenta de que nunca habían sonreído así delante de él, pero se acordó de su padre, que le había dicho que no perdiera el tiempo, así que empezó a romper con rabia las flores marchitas. Jane se había enterado de que Helena iba a estudiar magia y le pareció maravilloso, pues a diferencia de ella no sabía nada, no tenía ningún campo al que quisiera dedicarse y por el momento le parecía que estaría en desventaja en la familia Halos.
Elena la tranquilizó diciéndole que no era necesario saberlo todo y tener una afición, pero de repente Lexion se levantó de la mesa y se alejó del senador. Ella decidió ir con él para averiguar qué había pasado. Cuando alcanzó al chico, le preguntó qué había pasado. ¿Se había ofendido por algo? El chico estaba llorando y no entendía por qué le llamaba señor Lexion si era simplemente Lexion. Elena se dio cuenta de que quería que le llamara por su nombre de pila, como hace Jane, viendo lo adorable que era. Entonces le pidió a Elena que lo llamara por su nombre de pila un par de veces. Y después de escuchar esto, le agradeció con una sonrisa mientras salía del parque. Al llegar a la biblioteca, Elena comenzó a buscar libros relacionados con la magia y vio que no había mucho material, pues supuso que era porque a los magos no les gustaba la gente. Estaba como loca porque no había absolutamente ningún libro sobre espíritus, pero estaba tan interesada en saber sobre ellos y no podía creer que no hubiera absolutamente ningún libro. Pero cuando salió al pasillo, vio a su conejo Rini, que se acercó a ella porque la echaba de menos. Elena se sentó en el suelo con él y se preguntó por qué las criadas que pasaban por allí no se fijaban en él, pero entonces recordó que no podían verle, porque resultaba que solo ella podía verle. Claro que se le podría ver de otra manera si consiguiera un cuerpo, pero Rini dijo que no lo necesitaba. Elena, aunque ya lo había preguntado la última vez, volvió a preguntar por qué la llamaba ama, y Rini también lo pensó, y le explicó que cuando se conocieron él estaba tan feliz que perdió completamente la cabeza, y ella es la única ama para espíritus como él. Antes de que él naciera, hace mucho tiempo, tenían otro amo, pero este desapareció y el nuevo amo no apareció durante mucho tiempo. Así que los espíritus empezaron a morir, y muchos incluso se extinguieron. Claro que nacieron nuevos espíritus, pero no eran tantos. Rini también estuvo a punto de morir, pero ahora estaba bien porque gracias a la nueva ama está vivo de nuevo. Elena se dio cuenta de que el viejo señor de los espíritus había muerto. Llevaba mucho tiempo sin aparecer y ahora no había muchos espíritus vivos, pero gracias a ella habría más, porque su poder les daba energía para vivir e incluso el simple hecho de estar cerca de ellos les daba mucha fuerza. Se dio cuenta de que no tenía planes para su vida como maga, pero ¿qué pasaría si se convirtiera en un señor de los espíritus? Y se preguntó si habría alguna manera de convertirse en uno, porque no había absolutamente ningún libro sobre ello. Pero se alegró de que los otros espíritus también vinieran a verla, porque los espíritus solo habían pensado en Elena desde su nacimiento y tuvieron mucha suerte de conocerla justo antes de morir. Al día siguiente, Elena estaba muy emocionada, porque iba a venir a verla el mago que había encontrado el conde, y decían que era muy guapo, así que Rosie decidió quedarse en la clase con ella, y no pudo evitarlo. No pudo contener su emoción e impaciencia. Cuando el hombre entró en el aula, saludó y dijo que se llamaba Jeremy y que era investigador de la Torre de la Magia, cosa que a Elena le sorprendió mucho, porque no era solo un mago, sino un investigador, y se dio cuenta de que su señoría había invertido mucho dinero en este caso, porque los orgullosos magos de la torre no enviarían aquí a sus magos si el conde pagaba menos de una cantidad enorme. Para empezar, Jeremy sugirió comprobar si Elena tenía alguna habilidad mágica. Y era el momento de averiguar si tenía poderes mágicos, porque solo si se tienen poderes mágicos se puede ser mago. Elena comprendió que ahora se decidiría todo, porque solo podría tomar lecciones de magia si demostraba que tenía habilidades mágicas, pero no sabía qué hacer si no las tenía. Sin embargo, se tranquilizó esperando que todo saliera bien. De su bolsillo sacó una bola, diciendo que era un dispositivo que determinaba las habilidades mágicas y que Elena solo tenía que poner su mano sobre ella y usar la magia. Pero la chica estaba perdida, porque ni siquiera sabía cómo usarla o manifestarla. Jeremy se rió de sus esfuerzos. Tensarse no era lo mismo que usar la magia, si lo era inspirar lentamente y exhalar en un estado de completa paz y relajación de todo el cuerpo. Y entonces notaron que el orbe mágico brillaba. Jeremy explicó que esta bola tiene la capacidad de revelar habilidades mágicas, por lo que una vez que confirmas tus poderes, puedes empezar a controlarlos.
Por supuesto, solo aquellos con magia almacenada en su interior podían hacerlo, así que ella tuvo que probarlo. Jeremy se sorprendió al ver que ella tenía más poderes de los que había pensado, más que un mago normal. Le explicó que la cantidad de fuerza y el mago se puede determinar por el color dentro de la bola, dependiendo de la fuerza. Resulta que uno de los colores del arco iris y el color blanco, que no está en el arco iris, significa que la bola no es capaz de medir la magia. Elena temblaba, pero era normal, porque su magia era inestable. Podía controlarla si practicaba mucho. Y entonces Jeremy le preguntó si quería medir su poder con más precisión en su torre, porque siempre recibirían bien a visitantes como ella. Elena estaba encantada. No podía creer que tuviera poderes mágicos incluso más fuertes que los de un mago medio. Y se dio cuenta de que el oficio de mago proporciona una vida estable y ser mago puede ser más influyente que los aristócratas, aunque seas un plebeyo. Así que decidió que estudiaría mucho y se convertiría en una maga fuerte. Después de eso, durante la conversación con el conde, dijo que ya había oído que ella tenía bastantes habilidades mágicas y se dio cuenta de que era bueno para ellos, que gracias a Elena y la familia tendrían una conexión con la torre, porque ni siquiera el palacio podía influir en los asuntos de la torre, y ahora podrían estar un paso por delante del palacio real. Así que sonriendo le deseó fructíferos estudios en el futuro, diciéndole que podía perdonarle absolutamente todo lo que necesitara. Al despertar por la mañana, Elena se dio cuenta de que en su vida pasada había sufrido dolores menstruales. No podía creer que dentro de la novela también tuviera que soportar este dolor preguntándose si acaso había cometido algún pecado en su vida antepasada y ahora estaba pagando por ello. La criada vio el estado de la muchacha y llamó al médico de la familia, que acudió y le recetó una píldora que las hijas reales de las familias nobles beben cuando sufren fuertes dolores. Sin embargo, aunque las bebió a la fuerza, Elena no sintió absolutamente ningún efecto y no había otra medicina, porque esta es la mejor, y aunque había píldoras mágicas, analgésicas, pero todas eran iguales, y Elena sintió un dolor infernal y quiso llamar a un curandero, dándose cuenta de que aparentemente en este mundo solo ella tenía dolores tan graves. Después de eso, tanto el médico como Rosie la dejaron. Deseándole una pronta recuperación, Elena se quedó tumbada pensando que quería crear alguna cura mágica que fuera capaz de ayudarla. Al cabo de un rato, oyó que llamaban a la puerta y vio a Lexion y Jane junto a su cama, sin entender por qué habían venido, ya que ella había pedido a las criadas que no dejaran entrar a nadie durante un par de días. Jane y Lexion se sentaron junto a su cama y lloraron, pero se alegraron cuando ella les habló, porque todo este tiempo pensaron que se estaba muriendo, pero Elena las calmó diciéndoles que solo necesitaba un par de días de descanso. Al día siguiente vino a verla Renny, a quien también le explicó su situación y lloró un rato, y cuando volvió, le trajo una flor de conejo, explicándole que tenía un anestésico que debía ayudarla. A pesar de que solo la comían los conejos, Elena estaba dispuesta a comer cualquier cosa si con ello se le quitaba el dolor. En cuanto lo comió, se dio cuenta de que el dolor había desaparecido. Pero entonces Renny dijo que a veces la medicina tenía efectos secundarios. Renny la miró y dijo que era increíblemente adorable y que comer una flor de conejo puede hacer que parezcas un conejo, porque te pueden salir orejas de conejo o una cola, y a veces incluso puedes empezar a saltar como los conejos. Pero el efecto secundario más común es la aparición de vello en el cuerpo, así que a pesar de que es un analgésico muy bueno, nadie quiere comerla. Los efectos de la flor deberían desaparecer en mediodía o un día. Cuando la criada volvió a verla, se alegró de que Elena por fin se encontrara mejor, pero durante mediodía estuvo tumbada bajo una manta para no enseñar las orejas a nadie. Después de eso, Elena fue feliz a reunirse con su profesor. Hoy Jeremy planeaba enseñarle a controlar sus habilidades mágicas, y Elena iba a estudiar muy duro hoy. Jeremy dijo que probablemente ella tenía un talento innato, y tal vez era la única en todo el mundo. Su alto mago estaría muy feliz de ver eso. Jeremy dijo que la próxima vez tendrían que visitar la Torre Mágica. Y entonces, Helena se preguntó si podría aprender a hacer medicinas mágicas,
porque sería una pena no utilizar una hierba tan eficaz solo por sus efectos secundarios. Jeremy se sorprendió, pero dijo que podía enseñarle. No sabía que le interesaba, porque hoy en día los magos no se interesan por esta esfera. Elena explicó que solo había una medicina que necesitaba hacer. Jeremy dijo que había medicinas normales y mágicas, pero Elena le explicó que no servían para nada, sobre todo para los que tenían espasmos fuertes. Pero Jeremy no lo sabía, porque nunca se había encontrado con esas cosas. Dijo que empezarían a aprender sobre curas mágicas a partir de la siguiente clase, y que él llevaría un libro sobre curas mágicas a la siguiente clase. Entonces Elena le preguntó si sabía algo sobre espíritus, y le explicó que había visto un libro en la biblioteca que solo tenía el título, así que no entendía muy bien de qué se trataba. Jeremy sabía que no había libros sobre espíritus, así que se preguntó cómo sabía Elena sobre ellos. Y le explicó que en realidad los espíritus son seres olvidados. Por eso le sorprendía que ella supiera de ellos. En cada rincón del mundo, los espíritus nacieron de la magia que se propagó durante la creación del universo. Nacieron con rasgos distintivos de la naturaleza. Ser un espíritu de la Tierra significa que existen espíritus de otro tipo. Ellos portan la magia del primer universo, por lo que se cree que en ellos se encerró un poder muy grande. Sin embargo, la gente común no es capaz de verlos. Solo los señores de los espíritus que nacen cada cientos de años tienen esta habilidad. Jeremy no sabía más que esta información, tras lo cual Elena le dio las gracias por compartir sus conocimientos. Por la noche, la criada le entregó los libros del señor Jeremy, que pensó que sería mejor que se familiarizara con el material de antemano y le deseó que estudiara mucho. Al día siguiente, Elena fue a ver al conde. Él había oído que ella saldría hoy, porque quería ir al mercado a comprar ingredientes para una cura mágica. Y aunque podía pedir a sus criadas que lo hicieran, fue ella misma, porque quería controlarlo todo el proceso de preparación de la medicina. Y entonces el enemigo le sacó una bolsa con dinero, diciéndole que podía comprar no solo los ingredientes, sino también todo lo que quisiera. A pesar de la mirada sorprendida de Elena, él le explicó que había dicho antes que la apoyaba en todo para que pudiera tomarlo y no se sintiera presionada. Ya había informado a los caballeros de todo para que la acompañaran y fuera imposible que su preciada bruja saliera lastimada. Bueno, al notar su mirada de incomprensión, le dijo que si tan incómoda se sentía, debería haberse quedado al menos 2 de ellos con ella. Cuando Elena vio a Lexion, le dijo que le gustaría ir al mercado con ella, según le habían comentado las criadas, a lo que Elena accedió encantada. Cuando llegaron en carruaje al mercado, les precedían 2 caballeros que dijeron que les acompañarían, pero que mantendrían las distancias para no molestar a nadie. Lexion la miró confuso, preguntándole si podían caminar cogidos de la mano, y estaba bastante nervioso, por lo que supuso que era porque hacía mucho tiempo que no caminaba. Al ver la reacción entusiasta del chico ante absolutamente todo, no se sorprendió, porque todo este tiempo vivía solo entre las paredes de su casa y era la primera vez que estaba en el mercado donde había tanta gente. Paseando por el mercado, Elena oyó que vendían comida para animales y se acercó a pedir comida para conejos, llevándose absolutamente todo lo que tenía. La vendedora se alegró, porque pensaba que toda la comida se perdería, pero de repente se puso muy contenta. Lexion se sorprendió de por qué Elena compró las flores de conejo. Ella le explicó que quería crear una medicina mágica, y este ingrediente no utiliza medicamentos inusuales no mágico, pero le gustaría tratar de usarlo. Cuando llegó a casa, Elena pensó en cómo podría deshacerse del efecto secundario. Hay elixires que desarrollan transformaciones, por lo que pensó que podrían ser utilizados. Le hubiera gustado usar las flores enseguida, pero tenía que hacerlo todo en orden. Primero tenía que practicar. Antes que nada quería intentar hacer una cura mágica básica. Haciendo su primer intento y mirando el resultado de sus acciones, se dio cuenta de que el libro decía que debía ser de un tono rosa suave, dándose cuenta de que era un fracaso, pero se tranquilizó pensando que solo era la primera vez.
Lexion y Jane estaban muy tristes porque no sabían cuántos días habían pasado y sin Elena era demencialmente aburrido porque siempre estaba ocupada con sus elixires y experimentos. Después de un tiempo, Elena había tenido éxito. Estudiando los métodos que se describen en el libro, combinó los métodos de preparación de 2 medicamentos, obtuvo uno nuevo. Y también combinó los métodos de preparación de la medicina mágica para disipar y transformación y anestésico. Aún no sabía si el efecto secundario de la flor de conejo desaparecería. Jeremy la elogió, diciendo que había encontrado una manera de neutralizar el efecto secundario, porque era muy difícil crear incluso elixires simples, y ella había sido capaz de crear algo nuevo. Elena se dio cuenta de que lo había hecho, pero no sabía si el resultado sería el mismo. Pero no debía preocuparse porque se podía comprobar fácilmente, y valía la pena recordar que no había éxito sin errores. Aunque no había dormido en días, la primera tortita podría ser una tortita, pero él le entregó una pequeña cosa que se utilizaba en la creación de medicinas mágicas. Le explicó que de esta forma se puede saber si la medicina tiene algún beneficio o efecto secundario si se echa antes del elixir. En el caso de este medicamento, debe haber efecto analgésico. Si a la izquierda lo que es azul, y significa que el medicamento es eficaz, a la derecha de color verde significa que en los efectos normales no hay para que nadie se convertirá en un conejo después de tomar este medicamento y más también desaparecerá. Después de eso, Jeremy sonrió y felicitó a Elena porque había conseguido la cura que quería y le pareció que ya no necesitaría sus lecciones y conocimientos. Ella le explicó que todo había sido gracias al libro que él le había enviado y se alegró, porque ahora podría vivir con esos dolores, y se dio cuenta de que debería haberle dado las gracias a la mermelada. Entonces Jeremy dijo que le quedaba otra cosa importante por hacer. Lo firmó como cura para los dolores menstruales de Lady Helena y le preguntó qué le parecía si lo distribuía a la torre, y la torre se encargaría de la producción, distribución y promoción. Todo lo que ella tenía que hacer era firmar los términos del contrato. Aunque su cura era asombrosa ahora, tendría que ser trabajada para que pudiera ser vendida como mercancía. Si los otros científicos de la torre trabajaban en ella, sería la cura mágica perfecta. Esto significaba que podría ser utilizada por otras personas, no solo de su país, sino de otros también. Y entonces Elena podría ser rica en un abrir y cerrar de ojos. A la mañana siguiente, Elena fue a la cocina y cogió un montón de zanahorias como agradecimiento y regalo para Rennie. Después de su último encuentro, tenían una señal que ella utilizaba para llamarlo. Después de todo, mis espíritus pueden captar la energía que aparece cuando un señor de los espíritus utiliza la magia. Elena no ha conocido a ningún otro espíritu aparte de Rennie. Dijo que los espíritus solo necesitan hacer contacto con el Señor de los Espíritus para teletransportarse a él en cualquier momento. Dijo que los espíritus vienen de muy lejos, por lo que tomaría algún tiempo. Y también compartió el poder de Elena con algunos espíritus que estaban muriendo, por lo que ella no tendría que preocuparse. Luego sacó una zanahoria y le dijo que no sabía si podría comérsela, pero pensó que sería un gran regalo para él. Rennie estaba loco de contento. Su ama le regalaba no solo zanahorias, sino las más apetitosas. Claro que vivían gracias a su fuerza. Cuando no había fuerza alguna, podían comer plantas. Las plantas que crecen en esta tierra tienen un poco de poder, porque decían que los espíritus venían de la magia y del mundo primordial. Después, Elena le agradeció la idea porque gracias a su hierba de conejo pudo librarse de los dolores menstruales y creó medicinas que pueden ser utilizadas por muchas chicas. Jane, que acababa de enterarse de que Elena había firmado un contrato con la torre tras desarrollar una cura mágica, irrumpió en la habitación y la felicitó. Elena sonrió y se dio cuenta de que los rumores ya se habían extendido y que su profesora debía de habérselo comunicado al conde, y este estaba encantado de correr la voz. Jane dijo que mientras Elena estaba ocupada se aburría mucho, porque repetía los materiales de estudio del profesor de Yuri o pasaba el tiempo leyendo. No tenía absolutamente nada que hacer. De hecho, tenía muchas cosas de las que preocuparse, porque Elena había estudiado magia e incluso había creado una cura mágica para Jota. Ella no tenía nada que hacer,
y ni siquiera tenía preferencias especiales. Pero Elena dijo que no necesitaba que Jane lo supiera todo, ni que tuviera nada que hacer, porque ella era la protagonista de su vida y era ella quien tenía que decidir lo que quería hacer. Jane la escuchó, pero dijo que estaba empeorando a medida que pasaba el tiempo y se sentía como si estuviera pisando el agua. Mirando a Helena, Jane quería ser como ella, pero no sabía qué hacer o cómo hacerlo y simplemente no lo entendía. Elena le explicó que no se trataba de velocidad y que se trataba del tipo de vida que Jane veía para sí misma. Si pensaba en lo que quería ahora, se daría cuenta de lo que se le daba bien y de lo que amaba. Elena le sugirió que probara de todo en su tiempo libre, que podía dibujar en el jardín en los días cálidos, correr por la hierba. Si quería algo activo, podía probar en el pabellón de entrenamiento e incluso pedir a los caballeros que le enseñaran algo. Jane la miró sorprendida por el hecho de que fuera posible, porque su padre había dicho que solo los hombres podían empuñar una espada. Si lo piensas, el padre de Jane, el conde Oswald, en el original era exactamente el epítome del patriarcado. Sin embargo, ella le contestó que por supuesto que era posible. Después de todo, las chicas también tienen 2 brazos y 2 piernas, así que pueden tenerlo todo. Probablemente Helena escandalizó a Jenny al refutar las palabras de su padre. Pero al mirar de nuevo a Jane, Elena la vio sonreír y esperó que sus palabras le dieran algo de valor. Su analgésico Rose por fin estaba a la venta, gracias a la promoción y mejora del medicamento por parte de la torre. Rose empezó a venderse no solo en su país, sino también en el extranjero, y fue un verdadero éxito. En cuanto Jeremy se enteró de que todo se había agotado, ordenó inmediatamente a la torre que reabasteciera el medicamento. La merecida parte de Elena llegaba el mes que viene y podía venir a recogerla cuando quisiera. Aunque Elena se sorprendió, Jeremy sabía que la medicina no podía quedarse sin vender. El precio era barato y la medicina funcionaba bien. Era un precio asequible en el mercado comparado con otros analgésicos, porque las chicas débiles necesitan este medicamento. Después de eso, Jeremy dijo que su próxima lección sería en la torre, así que se dirigieron allí. Sin embargo, se encontraron con el conde. El conde dijo que había venido porque se había enterado de que Elena iba a ir a un lugar importante, así que le dio una pequeña bolsa con dinero de bolsillo. Elena se dio cuenta de que estaba encantado de que pudiera convertirse en maga en la torre, e incluso dejó a un lado su trabajo y fue a verla allí. La torre está situada en el desierto, cerca de las fronteras del país, y es independiente de cualquier estado. La torre tiene un gran poder debido a la poderosa magia, especialmente la Torre Suprema que puede competir por el poder con el emperador. Es por esto que la magia es considerada mucho más valiosa que la aristocracia, y Elena no podía creer que iba a la torre. Se bajaron en la parte de atrás, cerca de la librería tranquila. Una vez dentro, Jeremy les explicó que la disposición de los libros cambiaba constantemente, por lo que les llevaría tiempo encontrar el libro adecuado. Empujando uno de los libros contra la pared, apareció un pequeño portal donde tenían que ir. Al entrar en el portal, Elena vio una torre mágica frente a ella, pero se sorprendió al ver todo tipo de magia. Elena preguntó qué tipo de luz los llevaba hasta allí, porque nunca la había visto antes. Jeremy le explicó que este portal era muy pocos en el reino, ya que fueron creados gracias a los grandes esfuerzos de su mago supremo en todo el país. Solo hay 2 de ellos y 1 en los vecinos. Pero no se podían usar a menos que uno fuera un mago de torre. Conduciéndola al interior, el chico le explicó que ahora se encontraban en la torre central, que era el corazón de toda la torre y el lugar donde moraba el alto mago. Mientras caminaban por el pasillo, Jeremy dijo que la razón de su visita a la torre era simple. Necesitarían medir el potencial mágico de Elena y al mismo tiempo le gustaría mostrarle el libro de ventas de rosas. Si a ella no le importaba, podrían hacerle un pase como miembro oficial de la Torre Mágica. Mientras subían, Elena se dio cuenta de que abajo había mucho ajetreo, pero aquí reinaba la tranquilidad, lo que se explicaba por el hecho de que en la torre había lugares sellados con un sello de silencio. Jeremy explicó que había muchos bichos raros entre los magos, y a su alto mago no le gustaba el ruido. Al entrar en otra habitación, vieron un orbe que definía un poder monetario que parecía 10 veces más grande que el que ella había visto antes. Entonces, Elena necesitó poner su mano en el orbe como la última vez, e invocando su poder lo hizo.
Mirando al profesor, vio su cara de confusión y le preguntó qué acababa de pasar. Él le explicó que sus poderes eran bastante impresionantes y le pareció que Elena tenía incluso más que él. Y con toda probabilidad sería la segunda en poder tras el Alto Mago. Aunque la historia original decía que Elena tenía el poder de poner el mundo patas arriba, probablemente era cierto. Acercando a Elena a la puerta, le explicó que detrás de ella estaban los responsables de la rosa, y allí podría seguir el proceso de preparación y familiarizarse con los detalles de la venta. Además, él ya debería estar fuera en sus propios asuntos durante un rato, y ella podría echar un vistazo allí. Según Jeremy, al principio Rose no despertó mucho interés en la torre. Es como si la torre en general no se ocupara de fabricar medicinas mágicas. Pero cuando empezó la segunda etapa de producción, mucha gente quiso unirse a la producción y el propio equipo se trasladó al centro de la torre. Era difícil creer que hubieran creado todo un equipo solo para la cura de Elena, y ella no podía creerlo. La chica llamó a la puerta y un hombre le abrió diciendo que como estaban muy ocupados, le pedía una declaración breve y al grano. Elena le explicó que había venido a ver el proceso de fabricación de una rosa para familiarizarse con los detalles de las ventas. El tipo le contestó que ya tenían bastante con la reproducción. Elena le miró y le dijo que aún no era empleada de la torre. El joven se quedó confuso. Nadie esperaba que viniera tan de repente, y tras presentarse le explicó que era el jefe del departamento de producción de rosas y le pidió disculpas por su comportamiento. Elena se dio cuenta de que la gente se ponía irritable cuando tenía demasiado que hacer. Ella también había sido así en su vida pasada, porque pensaba que solo era un mal momento. Cuando llevó a Elena adentro, la rodearon por todos lados, porque la gente no podía creer que ella fuera realmente la creadora de la cura de la rosa. Al mismo tiempo, Jeremy se dirigió al Alto Mago, informándole de que Lady Elena visitaba hoy la torre. Le explicó que habían hecho una prueba detallada de sus poderes, pues resulta que tiene una gran fuerza y también habilidades de Señor de los Espíritus. Le explicó que estaba seguro de ello, ya que la habían puesto a prueba con un globo que ella misma había creado. No sabía qué hacer porque se había preocupado en cuanto vio el poder del Señor de los Espíritus en Elena. Un Señor de los Espíritus solo ha aparecido una vez en tantos siglos. Controlando numerosos espíritus, un Señor de los Espíritus tiene una fuerza poderosa que puede rivalizar con un mago supremo. Sin embargo, tal mago tiene una debilidad aplastante. El Señor Supremo que controla los espíritus comparte su energía vital con ellos, que es el precio del poder. Así que dijo que no querría ver morir a la joven Elena, que era su pupila, pero que no podían influir en ella de ninguna manera. Después de que Karen lo escuchara, el Alto Mago le pidió que le llevara a Elena, pues ella sabía más que nadie sobre espíritus. Al mismo tiempo, uno de los principales trabajadores le explicó a Elena que todos querían conocerla, porque su llegada había creado un gran revuelo. Todo se debía a que el campo de las medicinas mágicas se estaba extinguiendo rápidamente, pero había aparecido una maga experta como Elena, y ahora el principal objetivo de todos era crear medicinas con ella. Todos se emocionaron cuando vieron la rosa por primera vez. Nadie habría pensado que fuera posible crear una medicina a partir de un ingrediente tan común como la flor de conejo. También recordó que a Elena le gustaría ver los registros de ventas, ya que todo estaba agotado. Entonces, como si sacara al aire todos los registros, el tipo dijo que Elena podía examinar los datos y hacer preguntas si estaba interesada. Elena se dio cuenta de que eso significaba que ahora era rica, pero por supuesto era inferior a los ingresos de la familia Halos. Después de eso, Jeremy volvió allí y dijo que el Alto Mago estaba dispuesto a reunirse con Elena. Entonces, Elena conoció a Karen, la alta maga y jefa de la torre, y le dijo que le gustaría trabajar en la torre. Pero tenía sus dudas, porque una vez que abandonara el castillo de Halos, no se sabía qué pasaría con Lexion y Jane. Si Helena era el único obstáculo, Killian y Jane podrían casarse. Y si el matrimonio tenía éxito, Killian lo heredaría todo de su padre. Dijo que no podía convertirse en empleada de la torre, porque primero tenía que tratar con Killian y luego podría venir aquí. Karen la miró y dijo que aunque Elena era tan joven, tenía muchas cosas en la cabeza y no parecía una niña de su edad. Así que le dijo que por el momento podía hacer lo que quisiera, pues no todos en la torre estaban aquí.
Cada uno tiene que vivir donde quiera, pero de todas formas, todos acaban volviendo a la torre. Luego, cogiendo la mano de la chica Karen, le dijo que a partir de ahora, Elena era la maga de la torre mágica. Si tenía alguna dificultad o simplemente quería verla, las puertas estaban siempre abiertas. Luego Jeremy la acompañó a su casa y Karen le explicó que cuando la inició en sus filas, había hecho un poco de magia a través de su cuerpo. Y resulta que Jeremy tenía razón. Tengo el poder de un señor espíritu y muy poderoso. Estos niños son muy fuertes y la cantidad de magia en ella y el poder del propio señor. Por ahora es inferior a Karen, pero con el tiempo las cosas podrían cambiar. Pero primero necesitaba fortalecer su magia. Eso la ayudaría a vivir más tiempo. Sería como divorciarla de los poderes de su señor. Por ahora no tenía que preocuparse, pasarían al menos un par de años antes de que su alma comenzara a dividirse. Elena todavía no podía creer que se había convertido en una empleada de la torre y pensaba que era solo un sueño. Pero la hacía sentir incómoda, aunque sabía que no debía pensar negativamente, sino disfrutar de lo que estaba sucediendo. Entonces Lexion entró en su habitación y se enteró de que Elena había visitado la Torre Mágica. Cuando Elena le dijo que ahora figuraba oficialmente en la lista de la Torre Mágica, salió de la habitación disgustado. Tumbado en la cama, se dio cuenta de que a Elena le habían concedido el estatus de mago de la torre. Estaba contento, pero no quería estarlo. Feliz, pero estaba muy triste. Tenía miedo de que Elena se fuera lejos de aquí. Quería decirle que no se fuera, pero no quería que lo odiara. Al mismo tiempo, Jane caminaba por el pasillo en dirección a Helena, pero fue interceptada por Killian, quien al notar que se habían hecho amigos, dijo que era mejor que Jane pasara tanto tiempo y estuviera tan cerca de él, su prometido. Jane recordó las palabras de Helena de que si alguien la obligaba a hacer algo en contra de su voluntad, tenía que decírselo, fuera cual fuera su relación. Así que se volvió hacia Killian y le dijo que le gustaría ser su amiga, pero no de esta manera, que no le dejara hacer nada innecesario a partir de ahora. Luego señaló el collar que llevaba en el pecho, explicándole que era una forma mágica de autodefensa y que solo era necesario estar en una situación de peligro y atreverse a usarlo. Entonces ella dijo que si Killian continuaba comportándose así, ella lo usaría y él estaría en graves problemas. Elena se dio cuenta de que Jane había rechazado a Killian con el collar que le había regalado, pero Killian pensaba que Jane o cualquier otra persona era débil. Elena estaba inicialmente en contra de Killian, así que no le importaba. Pero con el temperamento del tipo ella, ni siquiera sabe qué tipo de reacción a la inesperada demostración de fuerza esperar de él ahora, así que estaba preocupada. Necesitaba planearlo todo antes de irse a la torre, un plan para eliminar a Killian y que sus amigos estuvieran a salvo. Ella tomó la decisión de hacer un buen trabajo de mostrar la cara de Killian todos juntos, para que nadie pudiera cuestionar lo patético que era. Imaginó una situación en la que iría a ver al conde y le diría que su hijo se comportaba como una rara avis, pero se dio cuenta de que no tenía pruebas concluyentes de que Killian no tuviera derecho a ser el heredero, y sus palabras no significaban absolutamente nada. En su vida pasada podría haber grabado las pruebas en vídeo o en una grabadora, pero entonces recordó la existencia del dispositivo de grabación del que le había hablado Jeremy, pero se dio cuenta de que era demasiado grande. No podía usarlo a escondidas, y tampoco había tamaños más pequeños, porque normalmente se usaban para decorar, así que todos eran más o menos iguales. Pero durante la conversación con Jeremy, el chico le dijo que con sus poderes, Elena podría crear un artefacto similar del tamaño que necesitaba sin problemas. De vuelta en casa, Elena no entendía por qué el conde tenía que organizar ahora un banquete de victoria, pero lo más probable era que planease presentarla en sociedad. Ella no quería ser el centro de atención. Era una niña que se había convertido en maga de la familia Halos. Escuchando las palabras del conde, se podía pensar que estaba orgulloso de ella, porque la familia Halos tiene estrechos lazos con la torre, y el conde dice que ahora ni siquiera la familia real le pasará por alto. Aunque esta familia no podía ser molestada sin Elena, pero ahora si Elena quería a Kiliana fuera de su camino, tenía que conseguir que el conde la favoreciera, cosa que estaba decidida a hacer. Al encontrarse con Jane en el pasillo, se dio cuenta de que al ser el primer banquete, ambas estaban muy nerviosas.
Sin embargo, cuando llegaron al lugar del banquete, al pasar junto a un grupo de chicos, Elena escuchó que a Lexion lo llamaban halfling, sin estar segura de lo que significaba la frase. Los chicos continuaron diciendo que el semielfo pensaba que podría ser el heredero si se vestía bien, pero Elena no pudo soportarlo, así que dio media vuelta y se marchó. Después de conocerse, Elena se dio cuenta de que estos eran los tipos que siempre habían estado cerca de Killian. No serían tan sinvergüenzas como él. Tenían innumerables contactos con mujeres y eran tan débiles fuertes como Killian. Además de que intimidaban a Jane, que había dejado a Killian y había elegido al protagonista. Ella les contó que hacía poco había escuchado una conversación muy extraña entre ellos, pero no podía ser que dos jóvenes de familias honorables estuvieran cotilleando sobre quién es quién. Los chicos se rieron y se preguntaron si Elena había venido aquí por culpa de aquel medio tonto. ¿Acaso pensaba que si estaba custodiada por el conde, era algo así como una aristócrata, pero en realidad era una plebeya? Elena lo llamó limitado y le explicó que ella sería una plebeya como ellos decían, pero los chicos eran de una familia de aristócratas, pero Lexion era el hijo del conde y los chicos eran los hijos del varón, y su familia era de menor estatus que la de él, por lo que no se les permitía jurar a Lexion. Ambos eran demasiado jóvenes para probarlo, pero no se podía prever lo que ocurriría si fueran mayores de edad, ya que era un insulto al honor y a la familia del conde. Uno de los chicos se indignó y preguntó si Elena podía responsabilizarse de lo que había dicho y qué apoyo obtendría del conde. ¿Acaso creía que podría vivir tranquila si ponía a su familia en su contra? Elena se dio cuenta de que aún no habían oído los rumores sobre ella, porque pensaban que solo era la pupila del conde, pero también era una hechicera. También es miembro oficial de la Torre de la Magia, y los chicos deberían saber que no hay que meterse con la torre. Y lo que habían estado hablando recientemente ahora estaba afectando a la torre. Así que Elena no estaba segura de si podrían manejarlo. Lexion dijo que podía ignorarlo porque le preocupaba que Elena fuera a tener un problema. A Lexion le preocupaba que Elena volviera a echarle la culpa y él no pudiera hacer nada, pero la chica lo calmó diciéndole que ella no había hecho nada que lo asustara, para que respondiera que sí, y además los chicos no podían hacerle nada. Habiéndoles pasado un banquete, se acercó mucha gente con quien el conde la familiarizó, diciendo que su pupila se convirtió en hechicera de una torre. Y de todos lados, Elena escuchó elogios. De hecho, muchos querían conocerla personalmente. Al cabo de un rato, Elena estaba ocupada con su trabajo, pero de repente Lexion entró corriendo en la habitación y la llevó hasta la ventana, mostrándole que por fin había caído la primera nevada en el exterior. Lexion le explicó que cuando cayera la primera nevada, tenían que pedir un deseo que se haría realidad, y Elena les pidió a Lexion y a Jane que la hicieran feliz, y el niño quiso ser adulto y proteger a Elena. El tiempo volaba locamente rápido. Muy pronto Lexion y Killian tienen que irse a la academia, y el señor Earl tiene muchas más cosas que hacer después del invierno, y ella oyó que decían que en la academia las vacaciones son solo en invierno, y en su país el invierno dura solo un mes. Elena se sentirá aliviada de no ver a Killian, pero es una pena despedirse de Lexion, pero de todos modos tiene que despedirlo con buenos pensamientos. Todo el tiempo restante con Lexion, o estaba inmerso en el desarrollo del artefacto de grabación. Aún no se puede completar la mitad de ella, pero sigue siendo un trabajo en progreso. Elena tomaba el té con Lexion y Jane, arreglaba un muñeco de nieve jugando a las bolas de nieve y pasaba sus últimos momentos con Lexion. Cuando se acercaba el cumpleaños de Lexion, Elena se preguntó qué regalarle al niño que ya lo tenía todo. Así que se decidió por la tercera cosa que le sería más útil, pero no sabía si le gustaría. El niño abrió el regalo y vio allí un montón de libros, por lo que dio las gracias sinceramente. Elena le dijo que se los llevaría como la niña de sus ojos, y la niña no sabía que el libro le gustaría tanto. Esa misma tarde, Elena recibió la visita de Rennie. Estaba disgustada porque no llevaba consigo una zanahoria, pero resultó que no la iba a necesitar, porque su mascota iba a presentársela a los demás. Este espíritu se llamaba Algo.
Después de conocerlo, Elena se enteró de que era un espíritu de agua y se sentía muy bien y tranquila a su lado, y podía llamarlo en cualquier momento si necesitaba su poder. Elena se dio cuenta de que ahora, si quería, podía usar el poder de la tierra y el agua. Ahora no lo necesitaba, pero algún día lo necesitaría porque no sabía qué pasaría cuando dejara el ducado. Estando en la fiesta de cumpleaños de Lexion, Killian recordó una conversación que había escuchado por casualidad, cuando el profesor le había dicho al conde que el señor Lexion estaba por delante de sus compañeros en cuanto a velocidad de aprendizaje. No solo aprendía más rápido, sino que su nivel de percepción y aplicación del conocimiento no tenía comparación. Luego admitió que aunque el mayor de los maestros, Killian, también sería inteligente, era el maestro Lexion quien seguramente le haría la boca famosa. Y era esto lo que realmente le disgustaba a Killian, pues recordaba a Elena, Jane y Lexion dándose cuenta de que todo debía ser suyo. Killian estaba locamente enfadado porque se dio cuenta de que si tan solo su hermano no hubiera estado allí, todo hubiera sido completamente diferente y toda la culpa hubiera sido suya. Así que salió fuera donde no había nadie más y fue directo hacia él. Elena deseaba que estuvieran hablando. Jane de repente se dio cuenta de que Lexion no estaba por ningún lado a pesar de ser el culpable de la celebración de hoy. Pero inmediatamente, al ver salir al chico, se dio cuenta de que Killian lo había seguido sin darse cuenta de por qué. Al mismo tiempo, Killian, con una copa en las manos, se dirigió hacia Lexion, diciendo que había que matar a la gente como él. Iba a echarle champán, pero lo derramó todo sobre Elena, que de repente apareció allí y cubrió al chico con ella misma. De repente el conde salió de detrás de la pared y se dirigió a Killian y le preguntó si había olvidado todo lo que le había dicho. Entonces el conde se acercó a Elena y le echó la chaqueta por encima, diciéndole a Jane que la llevara a su habitación. Por el camino, Jane elogió a Elena, diciendo que estaba preparada para cualquier cosa. Aunque Elena sintió lástima por el joven, Jane la elogió de todos modos. Ella no toleraría un comportamiento tan inmoral y no creía que el señor Killian pareciera ser un hombre así, porque también se comportaba groseramente con ella, pero no podía imaginar que fuera tan cruel. Después de eso, Elena se fue a su habitación y al cabo de un rato oyó que llamaban a la puerta y Lexion entró llorando. Empezó a cambiar, porque todo había pasado por su culpa y en su lugar debería haberse negado. Lexion se dio cuenta de que quería crecer cuanto antes, porque cada vez que se sentía mal, Elena le salvaba, y en vez de a él, la rociaban con champán, y él no podía hacer nada porque era demasiado pequeño y débil. Se odiaba tanto que quería crecer para ser más grande que su hermano y plantarles cara para proteger a Elena. Lexion deseaba tanto que el deseo que pidió el día de la primera nevada se hiciera realidad, que se convirtiera en adulto y pudiera protegerla, pero desgraciadamente nunca ocurrió. Al mismo tiempo, el conde llevó a Killian a su despacho preguntándole por qué había hecho eso y violado sus órdenes. El chico empezó a disculparse diciendo que no volvería a ocurrir. Recordó la conversación que había escuchado cuando el conde había dicho que aún no había decidido quién sería el heredero, así que se disculpó aún más y, cayendo de rodillas, le pidió una última oportunidad, prometiéndole que no volvería a hacerlo. El conde se dio cuenta de que, por muy tonto que fuera, era su hijo y le había dado una última oportunidad y nunca volvería a tener otra. Al día siguiente, el conde expresó su deseo de ver a Elena. La chica que iba con él no entendía por qué la necesitaba y por qué estaba tan preocupada. Al ir con él, el conde le dijo que había hablado con Killian y que a partir de ahora no volvería a ocurrir. Pero que si volvía a ocurrir, Elena debía decírselo. También se enteró de que no solo tenía habilidades para la magia, sino también para las pociones mágicas y las asignaturas. Y el conde ya estaba deseando ver lo que llegaría a hacer en el futuro, porque todos los profesores la elogiaban mucho. Cada vez que hablaban de ella tenía muchas ganas de que fuera su hija. Cuando salió del despacho del conde, se encontró con Killian, que se dirigió a ella y le pidió disculpas e hizo una reverencia. Y cuando la chica aceptó sus disculpas, le dijo que no solo debía disculparse con ella, porque se lo había puesto muy difícil a algunas personas. Después fueron juntos a la habitación de Lexion, donde Killian se disculpó con él.
Pero Elena pensó que no era muy sincero y le dijo que volviera a disculparse con su hermano de la manera que ella le había explicado. Lexion entonces le escuchó y le dijo que aceptaba sus disculpas, pero que no le perdonaría. Lo que Elena esperaba, porque seguramente para él no era fácil ni siquiera aceptar las disculpas y mucho menos perdonar a alguien, sobre todo después de todo lo que había pasado. Después del baile varios días seguidos, Elena se encontraba cada mañana una rosa junto a su puerta. No tenía ni idea de quién era, pero suponía que le gustaba mucho. Incluso tenía la idea de que lo hacía Lexion. Cada vez que pedía las rosas para secarlas, no quería tirarlas, y quiso hacerle un regalo a Lexion antes de irse regalándole un cristal mágico, una piedra purificada por la magia. Dependiendo de las intenciones del mago, se pueden utilizar para diferentes propósitos. Pueden usarse para invocar fuego, aunque sea una sola vez, o para hacer llover. Y ya que su globo de videocomunicación está casi listo, podría intentar hacer un cristal mágico, y a Elena le gustaría hacerlo para que el dueño del cristal pudiera invocar una cúpula protectora en una situación de peligro. Después de eso, Jeremy dijo que en ese caso, hoy darían una lección sobre la fabricación de cristales. Primero era necesario concentrar el poder mágico y crear un orbe. El siguiente paso era llenar el orbe con magia para crear una cúpula protectora. Pero después del primer, segundo y séptimo intento, Elena seguía sin tener suerte y dudaba que fuera capaz de crear un cristal mágico. Jeremy la tranquilizó, diciéndole que no se preocupara y que ahora estaba haciendo un buen trabajo y mucho más rápido que los otros magos, solo tenía que esforzarse un poco más. Elena se dio cuenta de que no era solo un transeúnte el que hablaba, sino un mago de la Torre Mágica, lo que significaba que ella también podía hacerlo. Unos días después, Elena por fin lo consiguió, de lo cual se alegró, porque ahora podría darle el cristal protector a Lexion antes de que se fuera a la academia. Al día siguiente, Elena se encontró accidentalmente con un chico que la extrañaba y le dijo que no quería ir a la academia, sino que quería vivir con su hermana el resto de su vida. Después de eso, Elena le dio su regalo explicándole que si estaba en peligro, podría usar este collar que crearía un escudo, aunque el chico se alegró de que ella lo hubiera creado con sus propias manos. Elena recordó lo que realmente le costó, porque había pasado unos días con él. El chico se fijó en que la gema era del mismo color que su pelo, y la razón era que contenía su maná. Y ahora Lexion tenía la sensación de que su hermana siempre estaría a su lado, así que se puso el collar con mucho gusto. Entonces el chico se acercó rápidamente a ella, la besó y salió corriendo avergonzado. Elena se quedó de pie, incomprendida, y solo al cabo de unos instantes se dio cuenta de que acababa de recibir su primer beso, sin comprender cómo aquel niño podía ser tan adorable. Killian salió a su encuentro y le pidió que le diera unos minutos, porque lo había pensado cuando la vio por primera vez. Ya se había dado cuenta de que Elena debía pertenecerle a él y a nadie más. A pesar de que ella le miraba fríamente, le hablaba con indiferencia, él no podía dejar de desearla. Este deseo crecía y seguía creciendo hasta que decidió confesárselo. Así que llevándola al jardín, Killian le dijo que le gustaría estar junto a ella. Elena no entendía lo que pasaba, pues se mostraba bastante fría con él y le dejaba claro que no le gustaba. En cualquier caso, ahora no era el momento. Cuando Elena no le contestó, no podía creerse que hubiera elegido a su hermano pequeño antes que a él. Pensó que aunque él había cometido muchos errores, ella los había aceptado todos, porque había guardado e incluso secado todas las rosas que él le había regalado.